¿Me confirman, por favor, si están observando la pantalla? Sí se observa ahí. Ya, ok, gracias. Bien, el capítulo de hoy es el 4, magnetostática en ausencia de materiales magnéticos. El tema de hoy es fuerza magnética entre dos cargas pequeñas en movimiento. La clase del día de hoy es cortita, durará unos 10 minutos. El resto del tiempo lo dedicamos para la exposición de las tareas individuales que ustedes ya desarrollaron con anticipación, más de una semana, ¿verdad? Bien, entonces aquí tenemos dos cargas puntuales, carga 1 y carga 2, que se están moviendo con sus velocidades respectivas, es decir, la carga 1 se mueve en esta dirección con la velocidad v sub 1, y la carga 2 se mueve en esta dirección hacia abajo con una velocidad v sub 2. Entre las dos cargas existe una separación o una distancia L. Experimentalmente, la fuerza que actúa la carga 1 sobre la carga 2 se encuentra en la ecuación de acá abajo. Entonces, Fm es la fuerza magnética. Aquí existen dos subíndices. La lectura de estos dos subíndices es de adentro hacia afuera. Entonces voy a pasar al par. Entonces aquí en esta ecuación, lo que vamos a leer es de adentro hacia afuera, en el sentido de aquí, de izquierda a derecha. Entonces, la fuerza magnética que ejerce la carga 1 sobre la carga 2. Entonces, la ecuación, de forma experimental, se obtiene que es igual a K sub m, es una constante magnética parecida a la ley de Coulomb. Recuerden la ley de Coulomb, hay una constante K, esa es la constante de la ley de Coulomb, es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. En cambio, en la constante magnética K sub m, en el sistema MKS, es igual a mu sub 0 sobre 4 pi, que está acá en la parte superior derecha. Entonces, esa fuerza magnética que ejerce la carga 1 sobre la carga 2 es igual a la fórmula que están viendo, del producto de las dos cargas dividido para la distancia de separación al cuadrado entre las dos. El producto cruz de la velocidad de la carga 2 y nuevamente muy dentro el producto cruz de la velocidad de la carga 1 y el, el vector unitario que está dirigido desde la carga 1 hacia la carga 2. Vuelvo y repito, esta ecuación es de forma experimental. Entonces, ¿qué significa eso? Mu sub 0, ustedes ya saben que es la permeabilidad en el vacío. Y mu sub 0 es igual a 4 pi por 10 a la menos 7 henrios sobre metros. Eso lo vienen conociendo en la materia de electricidad y electromagnetismo. Ahora, la fuerza máxima que va a ejercer, la fuerza magnética máxima que ejerce la carga 1 sobre la carga 2 es igual a este valor de aquí. Es decir, una vez que usted destruya los productos cruz internamente en esto y externo, el resultado de eso, recuerde que el producto cruz es otro vector. Entonces, el resultado del producto cruz de la velocidad 1 y el vector unitario hay que hacer nuevamente el producto cruz de ese vector con la velocidad 2. Y en esa dirección estaría la fuerza magnética que ejerce la carga 1 sobre la carga 2. Entonces, usted ve que si realiza el producto cruz entre la velocidad 1 y el mu 1, 2, si velocidad 1, si estos dos cargas se encuentran en el plano de la pantalla de su computador o su celular,
¿Para dónde estaría el vector resultante del producto cruz de la velocidad 1 y el mu 1, 2? Aquí, ¿para dónde estaría el vector resultante al hacer el producto cruz de estos dos vectores? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Están ahí? Nadie. Verá que es muy importante que usted maneje correctamente la regla de la mano derecha, en la cual tiene que Hacia la aplicar. pantalla. ¿Pero hacia dónde? Saliendo de la pantalla. Saliendo de la pantalla. Entonces sería un punto, ¿verdad? Eso nos indica el reflejo del resultado del producto cruz. Ahora, ese vector que está saliendo perpendicularmente de la pantalla tiene que hacer el producto cruz con la velocidad 2. Es decir, ahora velocidad 2 con ese vector que está saliendo perpendicularmente de la pantalla. Es decir, lo trasladamos ese resultado acá. Aquí estaría el vector resultante del producto cruz entre la velocidad 1 y el vector unitario 1, 2. ¿Para dónde estaría el vector fuerza? Sobre la carga 2. ¿Alguien me puede decir? Hacia la izquierda. ¿Para dónde? Para la izquierda. Y vamos a ponerle el vector de aquí hacia acá. ¿Aló? Sí. Ya, correcto. Entonces, correcto, gracias. Eso sería el vector fuerza que está actuando sobre la carga 2 debido a la acción o al campo que ejerce la carga 1. Ahora, ¿qué tipo de campo? Entonces, las cargas están estáticas o en movimiento. Ahí está. ¿Cómo están las cargas? En movimiento. Las cargas están moviéndose, correcto. Recuerden, de electricidad y electromagnetismo usted estudió por separado el campo eléctrico y el campo magnético. El campo eléctrico se producía debido a las cargas estáticas, de reposo, sin moverse. Y el campo magnético se produce en cambio debido a las cargas en movimiento. Y ahí se analizaba con la corriente eléctrica, es decir, al hablar de la corriente eléctrica, por definición es la variación de cargas con respecto al tiempo. Pero además de variar las cargas con respecto al tiempo, hay movimiento de esas cargas. Por lo tanto, si hablamos de corriente eléctrica, ya estamos hablando de cargas en movimiento. Y como existen cargas de movimiento, va a producirse en el espacio que le rodea a esas cargas un campo de tipo magnético. Entonces aquí tenemos dos cargas puntuales que se están moviendo con sus respectivas velocidades V1, V2, carga 1, carga 2. Entonces la fuerza magnética que ejerce la una carga sobre la otra es lo que se está mostrando en esta ecuación. Y esa ecuación es obtenida en base a experimento. Ahora, mire cómo se está planteando acá esta otra ecuación de aquí. Voy a pintarle. Entonces ahí tenemos las dos ecuaciones. En la parte izquierda, la fuerza magnética que ejerce la carga 1 sobre la carga 2. En cambio, en la ecuación que está pintada de amarillo, es la fuerza magnética que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. Nuevamente leyendo de adentro hacia afuera. Es decir, de aquí, de izquierda
a derecha es la lectura. Puede haber en otros libros, en otros textos, que se lee de afuera hacia adentro, es decir, al leer de afuera hacia adentro, en la primera sería la fuerza magnética que ejerce la fuerza 2 sobre la 1, y en la segunda, la de amarillo, es la fuerza magnética que ejerce la carga 1 sobre la carga 2. En esto no hay error, eso es cuestión de ponerse de acuerdo al inicio de la explicación, cómo van a ser ejecutados esos subíndices. Bien, entonces, mire la posición que tiene los vectores velocidad. Es muy importante en la ecuación que está resaltado con amarillo. Es la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. Mire, a la parte izquierda está todo lo que corresponde a la velocidad de la carga 1. Y entre paréntesis está la velocidad de la carga 2. Entonces, el vector unitario estaría aquí μ2, 1. Entonces, aquí no está el vector unitario dibujado en el gráfico y lo podemos dibujar. Entonces, aquí está el vector unitario que va en la misma dirección. Dirección es el ángulo, recuerden, y el sentido le da la flecha. Entonces deben saber diferenciar esos dos términos, vector unitario de la carga 2 hacia la carga 1. Entonces ahí estaría completado la ecuación de amarillo. Entonces, y estos dos vectores unitarios sería el opuesto, el uno opuesto al otro, es decir, le da el sentido, le da la flecha. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está claro? Esto de aquí nosotros vamos a seguir en la clase siguiente con este tema. Ahora, lo que está con paréntesis en las dos ecuaciones, la ecuación con celeste y la ecuación pintado con amarillo, lo que está entre paréntesis aquí más adelante, en la próxima clase, vamos a ingresar el parámetro K sub m acá, dentro de ese paréntesis, y también vamos a ingresar el Q sub 1. De igual manera, acá, en el paréntesis, vamos a ingresar la constante K. La constante K y la carga Q sub 2. Y de ahí, ustedes van a ver que es parecido a la ley de Biot-Savart que ustedes vieron en la materia de electricidad y electromagnetismo. Pero eso vamos a tratar la próxima clase. En estos momentos, si no hay preguntas, vamos a proceder a las exposiciones, que son 45 estudiantes y el tiempo es cortito. Tienen 2 minutos para poder, como se dice, exponer un tema de la tarea individual. Estamos haciendo, como se dice, con el orden de exposición. El primer capítulo fue en orden ascendente, el segundo capítulo fue en orden descendente. Ahora nuevamente vamos a ir en orden ascendente. La próxima vamos a partir del centro y irnos hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. Es decir, no al mismo tiempo, sino intercalando, ¿verdad? Uno de arriba, otro de abajo, uno de arriba y otro de abajo. En esta vamos a empezar de arriba hacia abajo, de tal forma que ustedes ya saben la lista, ¿verdad? En orden de lista, mientras está exponiendo un estudiante, el siguiente de la lista ya tiene que prepararse con el siguiente tema. Ahorita vamos a iniciar con el señor Awalsaca. Entonces se prepara el señor Arboleda con el problema 2.
Una vez que termine el señor Aguasaca, inicia el señor Arboleda y se prepara el señor Vadillo con el problema 3. Una vez que termine el señor Arboleda con el problema 2, inicia el señor Vadillo con el problema 3 y se prepara el señor Basantes con el problema 4. Y así sucesivamente. Ahora, no sé cuántos temas todavía son, voy a entrar allá al aula virtual en el capítulo anterior para ver el tema. Entonces, no quiero que haya, como se dice, retrasos, ¿sí? Apenas termina el 1, le digo 2 minutos, recuerde que son 2 minutos, si usted no termina en 2 minutos, yo le corto, inicia de inmediato el siguiente. Entonces, voy a salirme de aquí. El capítulo, el 3 que van a exponer, la tarea individual número 3, tenemos el problema 1, el problema 2, el problema 3 y el problema 4. Son 4 problemas. Entonces voy a dejar de compartir. Mientras tanto, les voy a dar unos 4 minutos para que se preparen. Recuerden, primero el señor Agualsaca, y ahí sigue el señor Arboleda, a continuación el señor Vadillo, a continuación el señor Basantes, luego el señor Benavides. Ya, a medida que vayamos presentando las exposiciones, les voy diciendo quién se va a preparar. Entonces, prepárese el señor Agualsaca con el problema 1. Les voy a dar 4 minutitos. Son las 7:19. Vamos a empezar a las 7:23.
Bien, empezamos con el señor Arboleda y se prepara, perdón, el señor Awasaka y se prepara el señor Arboleda con el problema 2. Inicie, señor Awasaka. ¿Ya se puede ver, Inge? Sí, ya sé. Ya. Bueno, lo primero que hice para este ejemplo fue lo que es plantear la ecuación, en donde me exige, en donde tengo una integral cerrada de superficie, la cual me exige que dibuje una superficie imaginaria cerrada, y sobre esta superficie selecciono un diferencial de superficie, y sobre ese diferencial de superficie voy a dibujar los vectores J y el vector ds. El vector ds sale del diferencial de superficie perpendicular hacia afuera. Cabe mencionar que este diferencial de superficie es escalar, por lo que sigo. Entonces el vector ds sale del perpendicular de la superficie hacia afuera. El vector j sigue la misma dirección de circulación de la corriente. En este caso, la corriente entra al electrodo y sale radialmente del centro hacia afuera. Entonces, como los vectores tienen la propiedad de trasladarse, dibujo el vector J desde la superficie hacia afuera. Y lo siguiente es, como tengo aquí una integral cerrada de superficie y como sabemos que tengo una semiesfera y una cara, voy a tener solo una integral abierta. Y por lo siguiente, procedo a destruir el producto punto con el ángulo que se forman entre ellos. Y como tengo solo una semiesfera, la superficie va a ser dividida entre dos, por lo cual reemplazo lo que es la superficie. Y para hallar el vector campo eléctrico, lo que utilizo es esta relación de aquí, que viene siendo que es la ecuación que relaciona el Gracias. vector. Gracias. El señor Arboleda, el problema 2. Se prepara el señor Vadillo con el 3. Inicie, por favor. Aló, Inge, ¿me escucha? Sí, inicie. Ya. En este problema nos pide calcular la resistencia del sistema para un medio 1 y para un medio 2. Ya. Primeramente partimos de la fórmula de la corriente, en el cual vamos a dibujar nuestros vectores de densidad de corriente en nuestro diferencial de superficie. Para ello tomamos nuestra superficie gaussiana. En esta superficie gaussiana de radio R, sobre este dibujamos un diferencial de superficie. Sobre ese diferencial de superficie vamos a dibujar nuestros vectores diferencial de superficie y J1. Este va a salir de la superficie hacia afuera y de igual manera del J1 va a salir de forma radial. En este caso tenemos que la dirección de la corriente va a ser hacia la Tierra. Entonces decimos que el vector J de densidad de corriente va a tener la misma dirección del campo eléctrico. En este caso el campo eléctrico va a tener la dirección de la corriente. Ya podemos ver que la dirección del vector J va a ser de la superficie radial hacia afuera. Y con eso planteado, ahora podemos calcular lo que es la integral. Decimos aquí, los límites van a ser desde 0 hasta R. Una vez calculado esto, vamos a tener que utilizar la relación entre la densidad de corriente por el medio y por el campo eléctrico. Entonces, decimos que en esta parte de aquí despejamos y reemplazamos. Luego, vamos a calcular esto para el otro medio, que sería para el medio de acá. De igual manera, como en el medio de arriba, ponemos nuestra superficie gaussiana, cogemos nuestro diferencial de superficie, vemos la... Señor Vadillo, el problema 3. Se prepara el señor Basantes con el problema 4. Disculpe, ¿sí se ve, Inge? Sí, inicie, por favor. Ya. Bien, en este ejercicio nos pide calcular la resistencia entre dos electrodos. Entonces aquí nosotros vamos a tener el electrodo 1 y el electrodo 2. Ambos llevan una corriente I, porque está aplicado aquí un diferencial de potencial entre los dos puntos. Entonces la corriente va a circular de esta manera, va a entrar por aquí y va a salir por aquí. Entonces comenzamos colocando una superficie imaginaria de radio R con la forma de la esfera para garantizar que las líneas del vector J lo atraviesen de forma perpendicular a dicha superficie.
Entonces, sobre esta superficie imaginaria seleccionamos un diferencial de superficie escalar y sobre este diferencial de superficie escalar vamos a dibujar el vector j sub 1, j sub 2 y el vector ds, j sub 1 y j sub 2 porque tenemos dos. Entonces, el vector ds recordemos que siempre es perpendicular de la superficie hacia afuera. Ahora, ¿cómo van dirigidos los vectores j sub 1 y j sub 2? El gráfico ya nos proporciona la dirección en la que fluye la corriente I. Entonces, si nosotros sabemos la dirección en la que fluye la corriente, también conocemos la dirección del vector j sub 1 y j sub 2. Estos dos van en la misma dirección de circulación de la corriente, es decir, de izquierda a derecha, entonces vendrían de aquí para acá. Pero los radios van a cambiar. Ahora, en la dirección, en esto del campo eléctrico, Ya, gracias. El señor Basantes del problema 4 y se prepara el señor Benavides. A ver, señor Vadillo, el problema. Bastante el problema 4 y se prepara el señor Benavides con el problema 1. Adelante, por favor. ¿Sí se observa, Inge? Sí. Bien. Bueno, primero partimos de la ley de la corriente. Entonces, como tenemos dos medios y dos electrodos, vamos a tomar que de la parte de aquí, como dice, de R mayor a B, entonces tomamos una superficie gaussiana que va a ser esta de aquí. Aquí vamos a tener nuestro diferencial de superficie a una distancia R, donde vamos a dibujar nuestro vector J, que es del medio 2 con el electrodo 1, nuestro vector J del medio 2 con el electrodo 2 y nuestro diferencial de superficie. Nuestros vectores J van a ir en la misma dirección del campo eléctrico. Como el campo eléctrico está entrando por aquí, entonces van a tener esa dirección que van a ser radialmente. El vector el diferencial de superficie tiene que ir de la superficie, va perpendicular hacia afuera. Entonces, teniendo en cuenta eso, reemplazamos nuestros valores, rompemos el producto punto, integramos para los dos medios con el primer electrón. De ahí hacemos lo mismo, el mismo análisis, pero una vez teniendo en cuenta que J va a ser el ángulo va a ser el sigma por el campo eléctrico, reemplazamos nuestro valor obtenido de J antes, hacemos el mismo análisis para el nuevo radio que sería de A menor que R y menor que B, que viene a ser este radio de acá. Hacemos lo mismo a una distancia R, tomamos un diferencial de superficie, dibujamos nuestro vector J del medio 1 con el electrodo 1, J del medio 1 con el electrodo 2, nuestro diferencial de superficie, los que son perpendiculares hacia afuera. De ahí... Ya, gracias, el señor Benavides del problema 1, se prepara la señorita Borja con el problema 2. ¿Puede ver? Sí, inicie, por favor. Ya, bueno, en este caso tenemos que hallar la resistividad en este sistema, entonces tenemos el gráfico, lo primero que tenemos que darnos cuenta es de dos cosas, la resistividad, el material de conductividad que hay aquí y en qué dirección fluye la corriente, en este caso a través del electrodo va hacia la Tierra. Entonces nosotros tenemos que utilizar la ecuación de la continuidad, que nos dice que es una integral cerrada con el vector J, que es la índice corriente, y el diferencial de superficie. Entonces, esta ecuación nos obliga a trazar una figura imaginaria. En este caso vamos a utilizar una semiesfera, la cual nosotros vamos a dibujar ahí un diferencial de superficie. En ese diferencial de superficie nosotros tenemos que poner nuestros vectores de la ecuación, que es el J y el ds. En este caso el ds sabemos que va radial hacia afuera, perpendicular, y el J va a seguir la misma dirección del flujo de la corriente. En este caso, como dijimos, va a salir del centro de la Tierra, del electrodo radialmente hacia la Tierra. Entonces, integramos y resolvemos aquí. Ahora, nosotros para poder hallar el vector de campo eléctrico, tenemos que utilizar esta siguiente ecuación, en la cual, como ya habíamos obtenido el vector J, simplemente reemplazamos y ya. Ahora, nosotros para poder calcular la resistividad de este sistema, tenemos que utilizar la ley de Ohm, la básica, que es resistencia sobre el voltaje sobre la corriente. Entonces, en este caso, para obtener el voltaje, o la variación de voltaje, tenemos que utilizar la siguiente ecuación, en la cual nos dice que tenemos que plantear estos dos vectores. En este caso utilizamos para poder dibujarlos, tenemos que tener el vector de campo eléctrico. En este caso, nosotros podemos dibujarlo así. Como vemos que el vector de campo eléctrico va de mayor a menor, lo dibujamos de aquí hasta acá. Y el dr, que es nuestro vector de manera real, y el dl, que es de manera ficticia, en este caso va a ir
Ya, gracias. La señorita Borja, el problema 2 se prepara el señor Bravo con el problema 3. ¿Está la señorita Borja? Sí, Inge, ya se puede ver. Ya, inicie, por favor. A este electrodo enterrado en tierra con conductividad 1 y 2 le llega una corriente de mayor a menor potencial. Entonces, para un radio mayor que A y menor que B, usamos nuestra fórmula de intensidad de corriente que nos indica que debemos dibujar una superficie gaussiánica cerrada, semiesférica, igual que el electrodo, sobre el cual cogemos un diferencial de superficie y vamos a dibujar nuestros dos vectores, densidad de corriente eléctrica 1 en la misma dirección del sentido de la corriente y de manera radial, y nuestro ds de la superficie hacia afuera y de manera radial igualmente. Entonces sabemos que esta integral de superficie cerrada se convierte en una abierta porque la esfera solo tiene una cara. Sabemos que la superficie de una semiesfera es 2πr o al lado de 0r, y ya tendríamos J1. Ahora usamos la fórmula que relaciona el vector densidad con el campo eléctrico, y esto nos indica que en un punto de nuestra superficie vamos a dibujar de manera radial nuestro E1 en la misma dirección del J1, y ya tendríamos la E1. Ahora lo mismo va para un radio mayor que B, como podemos ver, que sería J2. Es el mismo criterio. Ahora, para un diferencial de potencial, yo voy a coger de un punto de menor campo eléctrico a mayor campo eléctrico, que iría, ese es el DL, que nos indica que va de menos a mayor campo eléctrico, y cogemos un poco más allá de R, que es un DR, y ya podemos relacionar nuestro DL es igual a menos DR. Problema 3, y se prepara la señorita Caizaguano con el problema 4. Ya, inicie, por favor. En este ejercicio tenemos dos electrodos en la cual comparten el mismo radio. Yo solo hice el análisis en uno solo. Lo primero que hacemos es utilizar la ecuación de la continuidad, lo primero que va a hacer es crear una superficie imaginaria, obtener un pequeño diferencial despreciable en la cual voy a determinar el vector J, el vector DS. El vector DS va a ser de la perpendicular de la superficie hacia afuera. El vector J va a tener la misma dirección a la corriente y va a salir, y en este caso va a estar saliendo de manera radial. Como tenemos una integral cerrada de superficie, como una esfera solo tiene una superficie, se crea solo una integral abierta que va a variar de 0 al radio. Integramos y despejamos el vector J. Con la propiedad general de las corrientes para corrientes estacionarias, obtenemos la relación entre J y el campo eléctrico. Despejamos el vector campo eléctrico y obtenemos el valor. Aplicamos lo mismo para el otro electrodo. Utilizamos el diferencial de potencial, lo cual ya obtuvimos que el campo eléctrico va a ir en la misma dirección del vector J, el vector DL va a estar en la dirección de mi límite de integración, en este caso va a ir de mayor campo eléctrico a menor campo eléctrico. Reemplazamos, destruimos el producto punto y reemplazamos el vector DL, va a ser igual al DR, el DR se saca que si estiramos un poquito la longitud del radio tenemos un diferencial DR. En este caso el DL y el DR van a estar en el mismo sentido. Integramos y encontramos el diferencial de potencial. Para calcular, utilizamos la ley de Ohm para calcular la resistencia. Como ya tuvimos el diferencial de potencial, dividimos todo eso por la corriente, reemplazamos y encontramos la resistencia. El ejercicio nos dice que D va a ser mucho mayor a A, que tiende a ser despreciable, lo único que hacemos es reemplazar y obtenemos el valor. Ya, gracias. La señorita Caizaguano, el problema 4, se prepara el señor Castiblanco con el problema 1. Señorita Caizaguano. ¿No se encuentra? Mire que en todas las exposiciones... Ah, ahí está. Ya inicie, está compartiendo. Inicie, por favor. Ya. Aquí tenemos dos electrodos, pero vamos a trabajar con el electrodo 1. Con la continuidad 1 y 2, para hacer esto, se dibujan dos superficies gaussianas que va a estar entre el radio A y el radio B. La otra va a ser mayor al radio B en el primer medio. Vamos a dibujar un radio que va a estar en el centro del hemisferio, hacia la superficie gaussiana, en donde esta superficie va a estar en el centro
va a dibujar un vector de diferencial de superficie que va a estar perpendicular a la superficie hacia afuera. Los vectores de densidad de corriente del medio 1, los vectores del campo eléctrico del medio 1 va a estar en la misma dirección del vector de densidad de corriente. Para dibujar el vector de R, depende del radio y no siempre coincide con el campo eléctrico. Tenemos el vector de L que se dirige al límite inferior, al límite superior de la integral, y los límites dependen del signo. Si es negativo, en el límite inferior se pone un punto de menor campo eléctrico y en el límite superior un punto de mayor eléctrico. Si el signo es positivo, se invierte los límites y realizamos el mismo proceso para el medio 2. Gracias. Y del electrodo... Casi tanto el problema 1 se prepara el señor Castillo con el problema 2. El señor Castillo. Sí, estoy esperando que compartir. ¿Sí ve? Ya, inicie por favor. Como tenemos una corriente I que al momento que entra a la Tierra se distribuye radialmente, entonces vamos primeramente a dibujar una superficie escalar imaginaria que va a tener un radio R, donde de aquí va a salir el vector J perpendicular y el vector ds diferencial de superficie perpendicular. Entonces lo primero que hacemos es relacionar la ecuación que dice que la corriente I va a ser igual a la integral cerrada del vector producto punto del vector J por ds. De ahí destruimos el producto punto y nos va a quedar una integral abierta. Despejamos J y después la J la relacionamos con la ecuación que dice que el vector J es igual a sigma por el vector campo eléctrico. Despejamos el campo eléctrico y nos queda esto. Ahora para hallar el diferencial de potencial tenemos que dibujar estos vectores de acá que tienen que ser radialmente a la corriente, donde dl va de menor a mayor potencial. Esto quiere decir que es menos. dl es una variable ficticia, porque toca calcular respecto a r. Entonces, aquí está. Después acá se coloca que dl es igual a menos r. Y el problema 2 se prepara el señor Castro con el problema 3, por favor. Buenos días, ingeniero, ¿le puede ver? Dice, por favor. Ya, partimos de la ecuación de la continuidad, lo cual me exige dibujar dos vectores, el cual es el vector J y el vector de S, para un radio mayor que A, pero menor que B, y un radio mayor que B. Para el radio, en el medio de sigma 1, trazo una superficie imaginaria en el cual cojo un pequeño diferencial de superficie, del cual va a salir un diferencial de superficie, el cual siempre será perpendicular a la superficie hacia afuera, y el vector J siempre tendrá la misma dirección que la corriente I. En este caso, la corriente está entrando al electrodo, por lo cual está saliendo. Ya, aquí la integral cerrada se convierte en una integral abierta de una sola superficie. Se destruye el producto punto y obtengo la I, del cual despejo J y relaciono con la propiedad de la propiedad general de la corriente estacionaria fuera de la fuente, el cual relaciona el vector J con el campo eléctrico, despejo el campo eléctrico y obtengo el campo eléctrico 1. Para el radio B será lo mismo, trazo una superficie gaussiana mayor que B, en el cual escojo un pequeño diferencial de superficie, el vector J saldrá igualmente por la dirección de la corriente, el vector campo eléctrico también tendrá la misma dirección que este vector J, y hago lo mismo, destruyo el producto punto, se convierte en una integral abierta y obtengo I y despejo J y la relaciono con la propiedad general de la corriente estacionaria fuera de la fuente.
tengo E2. Gracias. Me voy. Castro, el problema 3 se prepara el señor Chango con el problema 4. Ya se ven. Por favor, sí. Ya, bueno, el ejercicio nos pide calcular la resistencia entre los dos electrodos, la resistencia del sistema entre los dos electrodos. Primeramente, yo dibujé una superficie gaussiana en forma de semiesfera para que puedan salir radialmente cada vector. Primero, y tomé un diferencial de superficie de nuestra superficie gaussiana a una distancia de radio r, y en ese diferencial el vector densidad de corriente J1 y J2 por los dos electrodos que van en la misma dirección de la corriente, radialmente hacia afuera. Nuestro vector ds va perpendicularmente hacia afuera de nuestra superficie gaussiana, y utilizando la fórmula integral cerrada de superficie de nuestro vector densidad de corriente y nuestro vector ds, vamos a abrirla en una sola cara porque es una esfera. Bueno, ahí los límites serán de 0 hasta nuestra superficie gaussiana R. Rompemos el producto punto. La superficie, que es una media esfera, semiesfera, lo dividimos para 2 y va a ser nuestro de corriente. De la misma forma para el J sub 2. Ahora, para relacionar, en esta fórmula relacionamos el vector densidad de corriente y nuestro vector campo eléctrico, que esto nos dice que van en la misma dirección, y como el campo eléctrico sale también sale de aquí y radialmente para entrar hasta acá, lo dejamos en esta forma. Gracias. El DR. Señor Chango, el problema 4 se prepara el señor Chuquimarca con el problema 1. ¿Y se puede verificar? Sí, inicie por favor. Bueno, en este caso se tiene dos electrodos. Para esto se aplicó una superficie gaussiana, en el cual procedemos a graficar los vectores densidad para cada caso. Igual también se graficó el diferencial de superficie en el electrodo 1 en este caso. Y luego hallamos el campo eléctrico con la expresión siguiente, donde consideramos en este caso el vector densidad J1 y ds forman 0 grados. Y como se trata de una semicircunferencia, solo consideramos el 2πr cuadrado en este caso. Y luego posterior evaluamos de 0 hasta r en este caso, y nos da la siguiente expresión, hallando el vector densidad en su magnitud escalar. Luego con la relación siguiente despejamos hallamos en este caso, despejando el campo eléctrico 1, 1, que da lo siguiente. De igual manera hallamos el campo eléctrico 1, 2, igual que antes, considerando que en este caso el vector J1, 2 y ds forman 0 grados, S es la misma, 2πr cuadrado, y igual hallamos el vector densidad en formato escalar, e igual aplicamos la siguiente relación y nos da la siguiente, el valor del campo eléctrico 1, 2. De igual manera para el campo eléctrico el problema 1 se prepara el señor Colcha con el problema 2. No sé si puede visualizar, Inge. Inicie, por favor. Bueno, en este ejercicio nos pide calcular la resistencia del sistema, entonces por lo que aquí tenemos un electrodo, y lo primero que hacemos es colocar una superficie imaginaria, que esta va a ser de radio R, que va a ser con forma de la esfera, para de esta manera garantizar que nuestras líneas del vector J lo atraviesen de una forma perpendicular a dicha superficie. Entonces, ahora sobre esta superficie tomamos un diferencial de superficie, y sobre este diferencial de superficie vamos a dibujar tanto nuestro vector ds como nuestro vector j. ¿Y cómo vamos a dibujar nuestro vector j? El gráfico, como podemos ver, nos proporciona la dirección de la corriente. Y si nosotros conocemos la dirección de la corriente, vamos a saber hacia dónde fluye
y de esta manera vamos a conocer la dirección de nuestro vector J, la cual va a ir en la misma dirección de circulación de la corriente. Entonces ahora, para nuestro vector campo eléctrico, nosotros tenemos que utilizar la siguiente ecuación, que es la que tenemos aquí, que relaciona tanto el vector J como nuestro vector campo eléctrico. Entonces, para nosotros poder utilizar esa ecuación, debemos conocer J y debemos conocer nuestro vector campo eléctrico. Entonces, para calcular nuestro diferencial de superficie, tenemos que utilizar la siguiente ecuación, que es la que tenemos acá. En este caso, yo utilicé la que es con signo negativo, que es decir, que va de un menor a mayor potencial. Entonces, para dibujar las líneas de nuestro vector dl, lo vamos a hacer de un punto de menor campo eléctrico a un punto de mayor campo eléctrico. Algo que nosotros debemos tomar en cuenta es que como tenemos una semiesfera, las líneas deben salir radialmente hacia afuera. Entonces los vectores deben encontrarse de la misma manera. Se prepara señorita Cuenca con el problema 3. Creo que la señorita Cuenca ya se retiró. ¿Se escucha, Inge? ¿Me escucha? Sí, inicie, por favor. Ya, bueno, en este ejercicio tenemos un electrodo de conductividades 1 y conductividad 2, el cual va a entrar una corriente. Entonces, realizamos el análisis para un radio mayor que A, el cual partimos de la fórmula de la intensidad de corriente, el cual nos pide graficar una superficie imaginaria donde vamos a graficar el vector J y el vector DS. Entonces, para un radio mayor que B, graficamos una superficie gaussiana imaginaria de radio R. A una distancia R tomamos un pequeño diferencial de superficie. Sobre ese diferencial de superficie graficamos el vector DS, que sale perpendicular de la superficie hacia afuera, y el vector J de la conductividad 2, que va en dirección de la corriente. Entonces, acá simplemente reemplazamos para nuestros datos los límites de integración, va a ir de 0 a R, y obtenemos nuestro J2. Usando la fórmula que relaciona el vector J con el campo eléctrico, lo reemplazamos para nuestros datos y nuestra conductividad, y obtenemos nuestro campo eléctrico 2. El vector J2 va a ir en la misma dirección, el vector campo eléctrico 2 va a ir en la misma dirección del J2. Esto nos da la fórmula. Ahora, para un radio mayor que A, menor que B, igualmente partimos de la fórmula de la densidad de corriente. Graficamos una superficie gaussiana imaginaria de radio R. A una distancia R tomamos un pequeño diferencial de superficie. Sobre ese pequeño diferencial de superficie graficamos el vector DS y el vector J1, que va a ser el vector J del medio 1. Entonces acá simplemente igualmente integramos de 0 a R, hallamos el vector J1, aplicamos la fórmula que relaciona el vector J con el campo eléctrico, reemplazamos para nuestros datos en la conductividad 1, campo eléctrico 1, J1, ya hallamos el campo eléctrico 1. Ahora para el diferencial de potencial estoy aplicando la fórmula positiva, que va a ir de un punto de mayor campo eléctrico a un punto de menor campo eléctrico. Entonces acá para el medio 2, para el medio 1 tomamos un punto de la superficie gaussiana imaginaria. Como el campo eléctrico 1 va a ir en la misma dirección de J1, sale a esta dirección. Cuenca el problema 3. Si está o ya se retiró. Ya se retiró. Ya. Ya se retiró. Eliminar el tiempo. Ya, el señor Escudero, el problema 3, por favor. Ya le comparto, Inge. ¿Ya se puede observar, Inge? Todavía no. Ya, inicie, por favor. Ya, ok. En este ejercicio nos pide la resistencia del sistema. Aquí tenemos una corriente I que ingresa por el electrodo 1 y sale por el electrodo 2. Que ingresando por aquí y sale por acá. Primero graficamos una superficie gaussiana que nos va a indicar las líneas de densidad de corriente, que va a salir perpendicular hacia afuera. Las líneas de corriente hacia afuera. Graficamos lo que también es un diferencial de superficie, y en ese diferencial de superficie graficamos lo que sería las densidades de corriente, lo que es J1 y J2. También dibujamos lo que es el DS. Dice también que la densidad de corriente está producida por el electrodo 1 y la densidad de corriente 2 está producida por el electrodo 2. Y aquí vamos a entrar en una densidad de corriente 2, pero como podemos tenemos la capacidad de desplazar los vectores, los dibujamos en la parte de aquí. Entonces aplicamos la fórmula de la ecuación, que sería la de aquí abajo, de la continuidad. Realizamos lo que hacemos el cálculo de la densidad para J1 y también para J2. Y el ángulo que vamos a tener entre estas va a ser de 0.
porque están saliendo de igual forma para allá, y los límites de integración van a ser de 0 a R, tanto para los dos casos. Bueno, para este caso, perdón, para el otro no, porque va a ser diferente por las otras superficies. Y bueno, ya teniendo eso, reemplazamos lo que es la densidad de corriente y usamos la fórmula de relación de nuestra densidad de corriente de campo eléctrico, que sería esta de aquí. Ya, aquí vamos a obtener nuestro campo eléctrico, también recordando que como esta es una semiesfera, nosotros vamos a utilizar lo que es 4pi dividido para 2, para lo que nosotros vamos a relacionar la semiesfera. Ahora, la densidad de corriente de lo que es J2, el límite de integración va a estar a la distancia, a una distancia R, en el electrodo 2, de la superficie que va a estar de los límites. Problema 4 se prepara el señor Flores con el problema 1. ¿Ya bien que se logra visualizar? Ya. Bueno, en este ejercicio se nos pide calcular resistencia del sistema. Para ello tenemos dos medios, el medio 1 y el medio 2. Y tenemos dos electrodos. Bueno, en el medio 1 tenemos el radio, vamos a comenzar en el medio 1, que es para el radio menor que B, mayor que A. Para ello debemos calcular primeramente el campo eléctrico. Para ello usamos la ecuación de la continuidad de la corriente. Antes de usar la ecuación tenemos que graficar los vectores densidad de corriente y el vector DS. Para ello dibujamos nuestra superficie gaussiana para un radio mayor que A y seleccionamos nuestro diferencial de superficie. Aquí dibujamos el vector J, el cual va en la misma dirección que la corriente y se lo va a dibujar radialmente hacia afuera. Y el diferencial de superficie se le dibuja de la superficie hacia afuera. Ya con eso podemos plantear la ecuación. Después de eso ya podemos destruir nuestro producto punto y el ángulo que forman esos dos vectores es un ángulo de 0, coseno de 0, 1, y ya tenemos J de S. Para eso sacamos el integral J, estamos ahorita en el medio 1, electrodo 1, lo sacamos de la integral ya que es una densidad de corriente, es una constante. Integramos S, en la superficie de una esfera es 4pi sobre R, 4pi R cuadrado, pero como es media esfera, dividimos para 2 y nos queda 2pi R cuadrado. Integramos de 0 a R y resolvemos esta expresión algebraica y ya tenemos la corriente. Bueno, después de eso despejamos la densidad de corriente y obtenemos esto. Para poder obtener el campo eléctrico debemos relacionar el campo eléctrico con la densidad de corriente. Bueno, aquí me he equivocado, recientemente me di cuenta, hay que poner aquí, para poder relacionar en el gráfico hay que poner en su forma vectorial. Aquí van los vectores en campo eléctrico y en la densidad de corriente también va el vector y aquí también vector. Bueno, ya sabiendo eso, hay que tenerlas en su forma vectorial. El campo eléctrico tiene la misma dirección que la densidad de corriente. También se lo dibuja hacia afuera. Gracias. El señor Flores el problema 1 y se prepara el señor Guacho con el problema 2. Disculpe, Inge, ¿ya se visualiza? Sí, inicie por favor. Ya. En este nos pide determinar la resistencia del sistema. Para esto partimos de la ecuación de la continuidad, la cual nos exige dibujar una superficie imaginaria, en este caso una semiesfera, esto para garantizar que las líneas de J atraviesen de forma perpendicular. Sobre esta superficie tomamos un diferencial de superficie escalar, y sobre este dibujamos el vector J y el vector ds. El vector ds es perpendicular de la superficie hacia afuera y el vector J va en la misma dirección de circulación de la corriente. En este caso la corriente tiene esta dirección y al entrar por el electrodo hacia la Tierra sale de forma radial. Una vez tenemos hecho eso, procedemos a destruir el producto punto. Aquí es S sobre 2, o sea superficie sobre 2 porque es media esfera. Procesos algebraicos, despejamos J, después relacionamos el vector J con el campo eléctrico por medio de esta ecuación, despejamos, tenemos el campo eléctrico, después calculamos la variación del potencial por medio de esta fórmula, ocupando la negativa, sabemos la cual esta nos exige dibujar en un punto el vector campo eléctrico y el de L. El vector campo eléctrico sabemos su dirección por medio de esta relación. El vector de L es la trayectoria de integración. En este caso, al ser la negativa, tomamos desde un punto de menor campo eléctrico a un punto de mayor campo eléctrico. De menor campo eléctrico a un punto de mayor campo eléctrico. Una vez tenemos hecho eso, simplemente procesos algebraicos, sacamos el potencial, reemplazamos en la ley de Ohm, sacando la resistencia. Una vez sacada la resistencia, se acabó el ejercicio. Después hay una segunda sección
en la que nos dice que nos imaginamos que una persona está cerca del electrodo. En este caso, el análisis que yo he hecho es que dependerá de la distancia y más que todo del... Gracias. El señor Guacho, el problema 2, y se prepara el señor Gualán con el problema 3. El señor Guacho. ¿No se encuentra el señor Guacho? Sí, que ya le estoy compartiendo. Ya, inicia por favor. El problema... Bueno, como para el ejercicio 2 nos pide repetir lo mismo, pero con radio A menor que R y R menor que B y R mayor que B, pues lo que hacemos es aplicar la ecuación de la corriente, la cual es la integral cerrada de superficie entre el producto punto de J y el vector de S. Para lo cual abrimos las integrales y decimos que el vector, el producto punto entre el vector J y el vector de S, aplicamos los ángulos y tenemos que es el coseno de 0. Esto nos da 1, despejando esto, pues integrando, tenemos que J1 va a ser igual a 2πr al cuadrado. Despejando de aquí J, tenemos que la corriente, que J va a ser igual a la corriente sobre 2πr al cuadrado. Para lo cual de aquí despejamos J1 para poder tener el campo eléctrico, ya que el campo eléctrico se relaciona con J1. Despejando esto y reemplazando, y tenemos esto. También nos pide también el potencial, la cual decimos que es la delta de V, la cual es, va desde infinito a R, la cual acá abajo tenemos reemplazando, tenemos que el campo eléctrico en el 2 y en el campo eléctrico en el 1, vamos a tener la siguiente expresión. Integrando y resolviendo las integrales, tenemos que el potencial eléctrico nos queda en esta manera. Y aplicando eso, y como también nos pide la resistencia el problema 3, señor Guayi, con el problema 4. El señor Gualán. Sí, que ya le estoy poniendo. ¿Se visualiza? Sí, inicie por favor. Ya. En relación con los electrodos, por el electrodo 1 está entrando la corriente y por el electrodo 2 está saliendo. Entre estos dos electrodos hay una fuente de voltaje donde la corriente en el interior conduce de menor a mayor potencial y circula por el primer electrodo y sale por el electrodo 2. El electrodo 1 y el electrodo 2 tienen la misma cantidad de corriente, es decir, en magnitud son iguales. Para esto ponemos una integral cerrada de superficie y dibujamos los vectores J1 que va del electrodo 1 hacia afuera y el J2 que es producido por el electrodo 2 se desplaza al electrodo 1. Y relacionando la fórmula de densidad de corriente, calculamos el campo eléctrico una vez calculado el campo eléctrico, calculo el diferencial de potencial entre estos dos electrodos, donde el dl se dibuja de campo menor a campo mayor, pero en este caso como es positivo, dibujo de campo mayor a campo menor, donde tenemos los límites que del campo menor es D menos A y campo mayor es A. Una vez calculado el potencial eléctrico entre estos dos electrodos, haciendo uso de la ley de Ohm, que es la resistencia igual a diferencia de potencial sobre la corriente, reemplazando Gracias. Señor Guayi, el problema 4 se prepara el señor Heredia con el problema 1. Señor Guayi. Ya, inicie por favor. Ya, en este ejercicio nos dan 2 electrodos y 2 conductividades sigma. Y también nos da que la corriente ingresa en este sentido y sale en este sentido. Entonces tenemos que primero plantear los vectores densidad para el electrodo 1 y en el medio 1 y el vector densidad del electrodo 2 en el medio 2 igualmente para los dos medios. Entonces nos dice que nos pide
que hallemos el campo eléctrico, la resistencia para un radio mayor que A y menor que B. Entonces aquí planteamos en el electrodo 1 y en el medio 1 la ecuación de la corriente, que es igual a la integral cerrada de superficie del producto punto entre el vector J y el vector ds. Entonces tenemos que dibujar aquí en el electrodo una superficie gaussiana y dibujamos un diferencial de superficie en donde dibujamos el vector J y el vector ds. Planteamos, como es una esfera, tenemos que la superficie de la esfera es igual a 4pi r cuadrado. Como es una media esfera, le dividimos para 2 y obtenemos el vector J. Hacemos la relación de la ecuación por la ecuación de los campos de corriente estacionaria. Relacionamos el vector J con el vector campo eléctrico. Entonces aquí podemos deducir que el vector J y el campo eléctrico están en el mismo sentido y encontramos el vector campo eléctrico. Encontramos el campo eléctrico para el medio. Señor Heredia, el problema 1 se prepara el señor Ilbay con el problema 2. El señor Heredia. Sí, Inge, ahí le puede ver. Sí, inicia. Ya, bueno, Inge, para este ejercicio, como podemos ver, tenemos aquí la corriente que va hacia la Tierra. Para poder resolver el ejercicio, tenemos que aplicar esta fórmula que viene siendo J por la densidad de superficie. J la dibujamos de la salida de tierra en continuidad a la corriente, por lo que va de mayor a menor. Ya, y como aquí tenemos lo J y el diferencial de superficie, procedemos a resolver. Aquí rompemos el producto punto y resolvemos, hacemos las operaciones matemáticas y tenemos aquí J. Para encontrar la fuerza para encontrar el campo eléctrico, perdón. Aquí tenemos que ver que vaya de igual, del punto de salida de la corriente hacia la Tierra, donde dl va de menor a mayor, y ahí tenemos aquí que nuestra ecuación va con menos. Entonces ahí procedemos a resolver nuestro producto punto, hacemos igual nuestras operaciones y tenemos aquí nuestra variación de potencial. De aquí reemplazamos R, que es por la ley de Ohm, que es variación de potencial sobre la corriente. Ya, despejamos gracias. Y tenemos de ahí. El señor Ilbay, el problema 2. Se prepara el señor Jiménez con el problema 3. ¿Y se puede ver, Inge? Sí, inicie por favor. Listo. Lo que nos pide es tenemos un sistema aterrizado para el cual tenemos dos conductividades y para la primera conductividad tenemos que utilizar la ecuación de la continuidad, y para lo cual ubicamos lo que es un vector densidad de corriente, la cual va a estar ubicada de forma radial en la misma dirección de la corriente. También seleccionamos lo que viene a ser un diferencial de superficie en esta pequeña sección, para lo cual el diferencial de superficie se tiene que ubicar perpendicularmente desde la superficie hacia afuera. Hacemos el proceso de integración. Obviamente, como tenemos solamente una esfera, se tiene como resultado una sola integral, que viene a ser con los límites de 0 a r. Hacemos el proceso de integración. Como tenemos solamente lo que es la media esfera enterrada, se considera que es una superficie sobre 2, porque solamente media esfera. Hacemos el proceso de integración, despejamos lo que viene a ser la densidad de corriente y tenemos el siguiente resultado. Ahora bien, aquí lo que es, utilizamos las propiedades generales de los campos de corriente estacionaria, que me relacionan su forma vectorial, lo pasamos a su forma escalar, despejamos el campo eléctrico y reemplazamos la densidad de corriente que previamente habíamos hallado. Despejamos el campo eléctrico, tenemos el siguiente resultado. Hacemos lo mismo para el cálculo para un radio mayor que B, con los mismos criterios que utilizamos en el primero. Ahora bien, lo que usamos para el cálculo de diferencial de potencial, utilizamos lo que es la variación de potencial para
al calcular el diferencial potencial, tenemos lo que son los límites desde menor campo eléctrico a mayor campo eléctrico. Para ubicar el vector campo eléctrico tiene que estar en la misma dirección de la corriente, se lo ubica de esa manera. Tenemos lo que es Ya, diferencia de gracias. longitud, que Señor, viene a ser este es el problema 3, se prepara el señor Lema con el problema 4. Ya lo comparto. Ok. Ya, inicia por favor. En el ejercicio nos pide calcular la resistencia entre los dos electrodos. Tenemos el electrodo 1 y el electrodo 2. Ambos llevan una corriente I porque está aplicando una diferencia de potencial entre los dos puntos. La corriente circula así, de esta parte entra y por esta parte sale. Comenzamos colocando una superficie imaginaria de radio R con forma de esfera, para garantizar que las líneas del vector J lo atraviesen en forma perpendicular a dicha superficie. Ahora, sobre esta superficie imaginaria seleccionamos un diferencial de superficie escalar. Sobre este diferencial de superficie escalar vamos a dibujar el vector J1, el vector J2 y el vector ds. El vector ds siempre es perpendicular de la superficie hacia afuera. Ahora, ¿cómo van dirigidos los vectores J1 y J2? El gráfico nos proporciona la dirección en la que fluye la corriente I. Y si nosotros conocemos la dirección en la que fluye la corriente, entonces también conocemos la dirección del vector J1 y del vector J2. Estos irían en la misma dirección de circulación de la corriente, es decir, de izquierda a la derecha, pero los radios van a cambiar. Ahora, para la dirección del campo eléctrico E1 y E2, vamos a utilizar esta ecuación, ya que relaciona el vector J1 con el vector J2, el vector J1 con el vector campo eléctrico E1 y el vector J2 con el vector campo eléctrico E2. Es decir, como ya conozco I, también conozco el vector J1 y J2, y si conozco J1 y J2, a través de esta ecuación, también conozco el vector campo eléctrico. Ahora, para el cálculo del diferencial del potencial. Señor Lema, el problema 4 se prepara el señor León Alexis con el problema 1. Inicia, por favor. Bien. Aquí tenemos dos electrodos en el cual nos pide calcular la resistencia del sistema. Ya, para un radio mayor que B, nosotros sabemos que tenemos que graficar un diferencial de superficie, en el cual tomamos un pequeño punto, del cual graficamos el diferencial de superficie, que sale perpendicular hacia afuera de la superficie gaussiana que tomamos, y la densidad de corriente, que en este caso es J, del medio 1 del medio 2 del electrodo 1 y del medio 2 del electrodo 2, que sale en la misma dirección que la corriente. En este caso la corriente está entrando, por ende está saliendo por este lado hacia el otro electrodo. Ya, para calcular tenemos que hacer de 2 para un medio de conductividad 1 del electrodo 1. Destruimos el producto punto, en este caso los vectores forman un ángulo de 0, por ende el coseno de 0 es 1. Haciendo los cálculos respectivos, sabemos que en este caso la superficie es 4pi r cuadrado, pero como estamos en una media esfera, solo es 2pi por r cuadrado. Hacemos lo mismo para la vector densidad de corriente del medio 2 del electrodo 2. Ya, con esta siguiente relación Gracias, señor León, el problema 1 se prepara el señor León Cristian con el problema 2. Ya se ven. Por favor. Ya. Bueno, en este ejercicio primero tenemos un electrodo hemisférico de alta conductividad que está enterrado y tiene un flujo de corriente el cual está entrando a la Tierra. Ya, entonces nos pide la resistencia del sistema. Entonces para esto vamos a partir desde la ecuación de la corriente. Esta ecuación lo que nos pide es ubicar una superficie imaginaria en el cual vamos a ubicar nuestro diferencial de superficie.
Y para aquí vamos a dibujar lo que son nuestros vectores de densidad de corriente y el DS. Ahora, el criterio para el vector J es que tenemos que va a ir en la misma dirección de circulación de la corriente. En este caso, como vemos, está entrando. Y el diferencial de superficie sale perpendicularmente hacia afuera. Ya, entonces rompemos lo que es el producto punto. Vamos a integrar de 0 a R. Y aquí ya podemos obtener lo que es el vector densidad de corriente. Ya. Entonces, a continuación, usamos lo que es la relación de corrientes estacionarias del vector J y el campo eléctrico en vectores. Para esto, el campo eléctrico sabemos que va a tomar la dirección, como le digo, la dirección del vector J. Como ya sabemos, toma la misma dirección del flujo de la corriente. Entonces, por eso están en vector y ahora está en escalar. Ya sabemos la dirección. Entonces, después, para el potencial eléctrico, usamos la ecuación negativa, ya que va a ir de un menor potencial a un mayor potencial. Entonces, podemos romper lo que es el producto punto del campo eléctrico y el de L, que es la dirección de integración. Por eso va a ir del infinito hacia el radio A. Gracias. El señor León, el problema 2, y se prepara el señor Lozano con el problema 3. El señor León Cristian. ¿Se encuentra? Señor León Cristian. No se encuentra. Ya, el señor Lozano, el problema 3, por favor. Ya le comparto. Está cerrado el micrófono. ¿Ya se puede ver, Inge? Todavía no. Ya no. Ahí ya debe verse. Todavía no. Ya. Ya, dice por favor, se prepara el señor Melchán con el problema 4. Ya listo, aquí tenemos dos electrodos, los cuales están enterrados y cada uno de los electrodos lleva una corriente. Debido a que entre estos dos electrodos existe una diferencia de potencial, por lo tanto cada uno de los electrodos tienen el mismo valor de la corriente. Entonces comenzamos utilizando para el electrodo 1 la fórmula de la corriente. Para poder utilizar esta fórmula de la corriente debemos dibujar en el electrodo 2 una superficie imaginaria de radio R. Sobre esta superficie imaginaria de radio R seleccionamos un diferencial de superficie y sobre este diferencial de superficie dibujamos el vector J, J1 y el vector ds. En este caso el vector ds siempre es perpendicular de la superficie hacia afuera y como podemos ver el vector J1 ingresa por aquí y por eso tiene esa dirección y también va radialmente. Ahora para el vector J2 podemos ver que va de izquierda a derecha hasta que llega al electrodo 2 y como los vectores tienen la propiedad de trasladarse manteniendo la misma dirección y sentido, lo colocamos en la superficie de S. Ya, ambos vectores van de izquierda a derecha, pero lo que cambia es que el vector J2 tiene un radio que sería la distancia total menos R, o sea, de menos R. Entonces aquí desarrollamos el producto punto entre el J1 y el ds. La integral cerrada de superficie es una integral abierta de la semiesfera. Y como tenemos una semiesfera, la dividimos entre 2 y así obtenemos el vector J1. El valor de J1. Ahora utilizamos la ecuación que relaciona el vector J1 y el campo eléctrico, así para obtener también la misma dirección, tener la dirección del campo eléctrico. Eso también aplicamos para el vector, para el electrodo 2. Y obtenemos el valor del campo eléctrico 2. Ahora para el potencial. El problema 3 se prepara el señor Morán con el problema 4. Señor Merchan. Te estoy compartiendo. ¿Sí se ve? Todavía no. Ya, inicia por favor. Problema 3.
Ya. Buenos días. Tenemos dos electrodos que son de radio A, los cuales son iguales en tamaño y en magnitud de corriente. La diferencia es que en el electrodo de la izquierda y la entrada, mientras que la de la derecha de la corriente sale. Aquí estamos trabajando con el electrodo de la izquierda. Observamos que en la intensidad de corriente genera las líneas de flujo de densidad de corriente. El vector J está direccionado hacia el electrodo 2. Partimos de la ley de Gauss, la cual nos exige graficar una superficie gaussiana, la que nos garantiza las líneas del campo eléctrico que atraviesan la misma forma perpendicular en la cual vamos a tomar un diferencial de superficie, del que va a salir el vector ds. Entonces, con esto vamos a poder tomar las líneas de la intensidad de corriente que son J1 y J2, porque hay dos electrodos. Entonces, las líneas de flujo de densidad de corriente van del electrodo 1 al 2, puesto que van de un positivo a un negativo. De igual manera, el campo eléctrico. Como sabemos, la intensidad de corriente se comporta de una manera distinta fuera de una fuente que dentro de una fuente. Como está fuera, ya está proveída de intensidad de corriente. Va a ser de positivo. ¿Cuándo se prepara la señorita Pacheco con el problema 1? Miren, no quiero que me lean el problema. Señor Morán. Ingeniero, el compañero Morán dijo que no podía conectarse ni poner la asistencia porque no tenía luz. Ya, gracias. La señorita Pacheco, el problema 1, por favor. Ya. Inicie, por favor. Ya. Para calcular la resistencia de mi electrodo, vamos a utilizar la ecuación de la continuidad de JDS. Para ello necesito determinar la dirección de mi vector J y mi vector ds. Mi vector J va a estar en la misma dirección que la corriente, y para calcular el vector ds trazamos una superficie imaginaria en la cual el vector ds siempre va a estar perpendicular a la de la superficie hacia afuera. Entonces, los límites de la integral en este caso va a ser de R hasta de infinito a R. Resolvemos la integral y despejamos el vector J. Entonces, a partir de la propiedad de corrientes estacionarias fuera de la fuente, J igual a la permitividad por el campo eléctrico, obtenemos la relación entre el vector J y el vector E, campo eléctrico, sabiendo que el vector campo eléctrico está en la misma dirección que el vector J. Esto porque el vector E está en la misma dirección que la corriente. Entonces, despejamos E y obtenemos el resultado. Ahora, necesitamos calcular el diferencial de potencial. En este caso, utilicé desde un menor campo eléctrico hasta un mayor campo eléctrico. Ya conocemos la dirección del vector E y mi vector DL va a ir en dirección de los límites de integración. Resolvemos la integral y obtenemos el valor del diferencial de potencial. Para calcular la resistencia utilizamos la ley de Ohm, reemplazamos los valores obtenidos y tenemos este resultado. Para concluir, podemos afirmar que debido a que el hombre usa zapatos no aislantes, sería propenso a sufrir un shock eléctrico, siendo mayor el daño al encontrarse más cerca del electrodo. Ya, gracias. El señor Parra Brian, el problema 2, se prepara el señor Parra Steven con el problema 3. El señor Parra Brian. ¿Se me escucha? Sí, sí la escucho, pero no está... Sí, disculpe. ¿Ya se puede ver? Ya. Inicie, por favor, el problema 2. Ya, bueno, en este ejercicio tenemos un electrodo enterrado con una corriente I que nos pide calcular la resistencia del sistema. Para esto partimos de la ecuación de la intensidad de corriente, la cual nos pide graficar una superficie imaginaria que garantice la salida del vector J perpendicularmente hacia afuera. Una vez graficada la superficie, dibujamos el vector J utilizando, sabemos que la propiedad de traslación de los vectores, y también sabemos que el vector ds es de la superficie hacia afuera.
una vez realizado esto, destruimos el producto punto y podemos obtener el vector J. Ahora necesitamos relacionarlo con el campo eléctrico, con esta ecuación. Una vez relacionado, encontramos la ecuación del campo eléctrico y ahora necesitamos encontrar el potencial. Para el potencial he tomado la fórmula de menor a mayor, el cual nos pide, ya sabemos la dirección del campo eléctrico y en un punto de la superficie imaginaria graficamos el vector campo eléctrico y el dl toma la dirección de la integración. Ahora sabemos que el dl es una variable ficticia y necesitamos relacionarlo con una real, y como sabemos que el radio es r, un poco más allá lo tomamos como un dr. Ahora al obtener el diferencial de potencial, en el medio 1 aplicamos lo mismo para el medio 2, ahora que va a ser de un radio B, en el cual aplicamos los mismos criterios para encontrar el vector J, la relación del campo eléctrico y asimismo el potencial eléctrico. Una vez encontrados los dos, sabemos que la suma de los dos potenciales, mediante la ley de Ohm, la dividimos por ahí y así encontramos la resistencia del sistema. Gracias. El señor Parra, el problema 3, se prepara el señor Pérez con el problema 4. Señor Parra, Steve. ¿No se encuentra? El señor Pérez con el problema 4, por favor. Ya le comparto ahí. Se prepara el señor Regalado con el problema 1. Ya inicie, por favor. Ya, en este ejercicio nos pide calcular la resistencia del sistema. Entonces nosotros primeramente vamos a partir de aquí, de la ecuación de la continuidad. Entonces nosotros para un radio R entre A y B, nosotros partimos de esta fórmula. Entonces vamos a considerar que vamos a obtener la corriente, que es igual a esto que tenemos aquí. Aquí consideramos que tanto aquí en el vector J, este 1 va a ser tanto para el electrodo y este otro va a ser para el medio. Entonces nosotros para dibujar estos vectores lo que tenemos que hacer es dibujar una superficie gaussiana imaginaria que atraviesa las líneas de campo eléctrico de forma perpendicular. Entonces nosotros aquí, como el problema anterior se basa en este, entonces como teníamos aquí un punto, entonces dibujamos sobre aquí en esta superficie, dibujamos los vectores J1 y J2, y J11 y J21. Entonces nosotros seguimos resolviendo con la integral. Aquí, dado que es una media esfera, es 2pi por r al cuadrado, y seguimos resolviendo. Entonces luego nosotros tenemos esta relación de aquí, que es el vector escalar de corriente, que es igual a la conductividad por el campo eléctrico. Entonces tomamos la forma escalar y resolvemos para tener el campo eléctrico. Igualmente hacemos lo mismo para los otros medios. Luego nosotros vamos a considerar la diferencia de potencial. La potencia, en esto vamos a nosotros a tomar como es positivo, es de mayor a menor potencial. Entonces de aquí, basándonos en el problema, prepara el señor Romero con el problema 2. El señor Regalado. Ya le dije. Sí. Ya ahí. A ver. Bueno, nosotros aquí vemos que la dirección de nuestra circulación de corriente vendría a ser perpendicular a nuestra superficie imaginaria de radio R. ¿Ya? Al momento de atravesarla de forma perpendicular, nosotros vamos a obtener que nuestra intensidad se va a prolongar de manera radial. Nosotros tenemos en cuenta ahora que nuestra superficie imaginaria de radio R, nosotros vamos a colocar un diferencial de superficie escalar. Y sobre este nosotros vamos a colocar nuestro vector densidad de corriente,
el cual va a tener la dirección de nuestra intensidad que se está prolongando de manera radial. Y vamos a tener también nuestro vector diferencial de superficie, el cual es perpendicular a la superficie. Con estas menciones nosotros podemos colocar la ecuación de la continuidad, el cual nos dice que es una integral cerrada de superficie del producto punto de nuestro vector densidad de corriente punto nuestro vector diferencial de superficie. Ahora nosotros tenemos en cuenta que la integral cerrada de superficie de una esfera se convierte en una sola abierta. Nosotros colocamos, operamos, abrimos nuestro producto punto, mencionamos cuáles son los límites de integración, que vendría a ser de 0 a R. Nuestro vector, la magnitud de nuestro vector de densidad de corriente sale como una constante, y además nosotros tenemos que vendría a ser la mitad de una esfera, entonces nosotros colocamos S sobre 2, y nosotros sabemos también que la superficie de una esfera tiene una superficie de 4 pi r cuadrado. Entonces nosotros colocamos y obtenemos el valor de nuestra intensidad. Despejamos y nosotros tenemos el valor del módulo de nuestro vector densidad de corriente. Gracias, ahora nosotros... señor Romero. El problema 2 se prepara el señor Samaniego Andrés con el problema 3. Inicie, por favor. Ya, para el segundo problema nos pide la resistencia del sistema. Aquí tenemos un electrodo por el que entra una intensidad de corriente. En este nos decía que la Tierra no es homogénea, que teníamos conductividad 1 y conductividad 2. Para A menor a R menor a B, que sería la conductividad 1, planteamos que la intensidad es igual a la integral cerrada de superficie de nuestro vector densidad de corriente 1, producto punto del diferencial de superficie. Para eso planteamos una superficie gaussiana y colocamos nuestro diferencial de superficie que sale perpendicular de la superficie hacia afuera. Aquí tenemos el vector densidad de corriente 1 que sale radialmente del electrodo. Calculamos por la corriente estacionaria, decimos que la densidad de corriente 1 es igual a la conductividad 1 por el vector, por el campo eléctrico 1. Despejamos el campo eléctrico 1 y eso sería para la parte de R mayor a B. Para la conductividad 2, planteamos que la intensidad es igual a la integral cerrada de superficie de nuestra densidad de corriente 2, producto punto del diferencial de superficie. Asimismo, planteamos una superficie gaussiana, en la cual colocamos nuestro diferencial de superficie, vector diferencial de superficie. Gracias, señor Samaniego Andrés. El problema 3 se prepara el señor Samaniego José con el problema 4. ¿Que ya puede visualizar? Sí, inicie, por favor. Ya, bueno, en este ejercicio nosotros lo primero que tomamos en cuenta para realizar es la ecuación de la continuidad. Como nosotros vamos para esto nosotros necesitamos tomar un diferencial de superficie escalar en el cual nosotros vamos a dibujar los vectores que necesitamos. Tenemos el vector J que sigue la dirección de circulación de la corriente y el vector ds que va perpendicular de la superficie hacia afuera. Cabe recalcar que aquí nosotros tenemos dos vectores J debido a que uno es producido por el electrodo 1 y el otro es producido por el electrodo 2. Pasamos de una integral de superficie cerrada debido a que estamos trabajando con una esfera y esta solo tiene una cara. Rompemos el producto punto y acá obteniendo el resultado de la integral tenemos que solo estamos trabajando con una media esfera, entonces por eso dividimos para 2, obteniendo así, despejando nuestro vector densidad de corriente 1, al igual que nosotros vamos a tomar en cuenta lo mismo para el caso de la densidad de corriente 2, con la diferencia que la integral va de 0 a d menos r.
utilizamos una de las propiedades generales de las corrientes estacionarias para nosotros proceder a obtener el campo eléctrico, y para la diferencia de potencial nosotros debemos tomar en cuenta el vector campo eléctrico y el DL. Entonces procedemos a ir a la gráfica. Tenemos nuestro campo eléctrico que es radial, el DL que nos da la trayectoria de integración. Samaniego, José, el problema 4, y se prepara el señor Sefer con el problema 1. Ya, ¿sí se puede observar, Inge? Sí, inicie, por favor. Ya, entonces, para calcular la resistencia, vamos a empezar calculando entre un radio entre A y B. Entonces, vamos a empezar desde la ecuación de la continuidad. Para ello necesito determinar la dirección de mi vector J y la dirección de mi vector DS. Entonces, la dirección de mi vector J en este caso va a salir, sabemos que sale radialmente, y en este caso también, iría igual en la misma dirección de la corriente. Y para mi vector DS trazamos una superficie imaginaria en donde sabemos que siempre va a salir perpendicularmente de la superficie hacia afuera. Ya, entonces aquí, como tenemos una integral cerrada de superficie, se convierte en una integral abierta porque estamos trabajando solo con una superficie. Entonces los límites de la integral para esto van a ser desde 0 hasta r. Aquí rompemos el producto punto, obtenemos esto, resolvemos la integral y reemplazamos los valores que tenemos y llegamos al valor de J. Entonces aquí, entonces a partir de la propiedad de corrientes estacionarias fuera de la fuente, obtenemos la relación entre el vector J y el vector campo eléctrico, sabiendo que el vector campo eléctrico está en la misma dirección que el vector J. Y de aquí despejamos del vector campo eléctrico, obtenemos esto y aplicamos lo mismo para el otro J. Aquí igual para R mayor que B aplicamos lo mismo. Ya, para encontrar lo que es el diferencial de potencial, vamos a partir, aquí necesitamos la dirección del vector campo eléctrico y la dirección del vector DL. La dirección del vector campo eléctrico ya sabemos que está en la misma dirección del vector J, y el vector DL va a estar la dirección depende de los límites que nosotros tomamos. En este caso estamos tomando desde una mayor... Cefla, el problema 1 se prepara el señor Silva con el problema 2. El señor Cefla. Sí, Inge, disculpe, ¿sí se ve? Inicie. Ya. Señor Cefla, tiene apagado el micrófono. Ay, perdón. Ya. Tenemos un electrodo por el que fluye una corriente hacia la Tierra, que su punto es una semiesfera de radio A. Para poder aplicar esta ecuación, vamos a trazar una superficie imaginaria de radio R, en la que sus vectores van a salir radialmente. Tomamos un diferencial de superficie, en la cual dibujamos el vector DS y el vector J, que va en dirección de la corriente. En la fórmula podemos destruir el producto punto entre dos vectores, como van en la misma dirección. Será el coseno de 0, integramos y evaluamos de 0 a R. Como lo había mencionado antes, esto es una semiesfera, entonces la superficie se dividirá para 2 y encontramos nuestro vector J. Aplicamos esta fórmula del vector J, que es para cuando se encuentra fuera de la fuente, y reemplazamos J y despejamos el vector campo eléctrico. Para la fórmula del potencial eléctrico he utilizado la que va de menor a mayor campo eléctrico. Entonces dibujamos nuestros vectores del vector campo eléctrico, que va en dirección del vector J, nuestro DL según nuestros límites de integración, y nuestro vector DL. Como lo había dicho, tomado como menor campo eléctrico va a ser en el... Para la señorita Toapanca con el problema 3. El señor Silva. Buenos días, Inge. No sé si le puede observar. Sí, por favor, sí. Ya. Bueno, en este problema tenemos que la corriente está hacia la Tierra. Entonces, como podemos observar, el electrodo, lo cual tiene una corriente que se dirige hacia la Tierra, vamos a trazar una superficie gaussiana
tomando un diferencial de superficie, que como ya sabemos, su dirección es perpendicular y su sentido va hacia afuera. Y va, ya, lo que tenemos aquí que J, tenemos que tener en cuenta que va en dirección de la corriente y de forma radial. Entonces aquí dibujamos tanto una diferencial de superficie para la conductividad 1 y la conductividad 2, porque el problema decía que los hemisferios no son homogéneos. Ya, encontrado esto, nosotros resolvemos para poder encontrar la corriente, una superficie cerrada de J de diferencial de superficie, que a posterior lo vamos a abrir con un coseno de 0 que nos queda 1. Para encontrar lo que es el diferencial de potencial, nosotros vamos, bueno, por mi parte, antes de eso, aplicamos lo que es la ecuación de continuidad, como les decía en la parte de acá, de la continuidad de la corriente estacionaria, y encontramos la corriente tanto 1 y para sigma 1 y para sigma 2. Para el diferencial de potencial, por mi parte he aplicado los límites que va de R a infinito, tanto para sigma 2 y para sigma 1 el límite que va de B hasta infinito, para poder encontrar el diferencial de potencial, tanto para 1 y para 2. Ya por último, como nos pide la resistencia del problema, aplicamos lo que es la ley de Ohm. Tuapanta, el problema 3, se prepara la señorita Vaca con el problema 4. Buenos días, Inge, ¿sí se puede observar? Sí, inicie, por favor. Ya, en este problema nos pide la resistencia entre los dos electrones, ya, de los cuales tenemos dos electrones con una conductividad. Debemos nosotros partir desde la ecuación de la continuidad, donde nos obliga a crear una superficie imaginaria, donde dentro de ella seleccionamos un diferencial de superficie escalar. Donde seleccionamos un diferencial de superficie escalar, dibujamos el vector J y el vector ds. El vector ds es perpendicular a la superficie, hacia afuera. ¿Ya? Aquí nosotros destruimos la integral cerrada de superficie, ya que es una esfera y con ella nos da una integral abierta, de las cuales nosotros destruimos el producto punto de J de 1 ds coseno de 0, de los cuales hacemos el proceso y tenemos la intensidad de J1, 2 pi r cuadrado, y también hacemos lo mismo para J2, donde nosotros aquí tenemos que tener en cuenta que los intervalos van de 0 a dr, ya que J de 2 es lo que sale del electrodo 2, ¿ya? Teniendo eso en cuenta, nosotros debemos para saber la dirección del campo eléctrico, que J1 vector es igual al campo eléctrico. Ya, despejamos el campo eléctrico, encontramos el 1 y el 2 y hacemos el diferencial de potencial, donde aquí tenemos los intervalos de los cuales nosotros podemos decir que va de A de menos A y de A a D. Señorita Vaca, el problema 4, y se prepara el señor Vargas con el problema 1. La señorita Vaca. Sí, Inge, ya le comparto. Buenos días. Buen día. Ya, Inge, no sé si puede observar. Por favor. Ya, nos pide el procedimiento del problema anterior, y para ello vamos a utilizar lo que es la integral de la intensidad de la corriente. Vemos que partiendo de esta ecuación necesitamos el vector J y el vector ds en el medio 1. Estamos trabajando en el medio 1 y en el medio 2. Para un radio mayor que A y menor que B, tenemos que el vector J y el vector ds, como el vector J va en la misma dirección de la intensidad de la corriente, tenemos que se dirige hacia la derecha, y el vector ds va dirigido el diferencial de la superficie gaussiana radialmente hacia afuera, por lo cual vemos que estos forman un ángulo de 0 grados, y el motivo por el cual al integrar la superficie tenemos sobre 2 es porque estamos trabajando solo con la mitad de la esfera.
Hacemos lo mismo para lo que es el medio 2 y tenemos, aplicando la ecuación que relaciona el vector J y el vector E, podemos observar que estos tienen la misma dirección, por lo que tenemos que el vector campo eléctrico es igual a esto, igual el vector campo eléctrico en el medio 2. Ahora vamos a trabajar para un radio mayor que B. Para un radio mayor que B hacemos lo mismo, partimos de la ecuación y como vemos que necesitamos estos vectores, vamos a dibujar los vectores sabiendo el criterio ya dicho anteriormente. Uno se prepara la siguiente. Buenos días, Inge. Sí, buen día. Ya. Para este ejercicio partimos utilizando la ecuación de la continuidad, entonces necesitaremos los vectores J y ds. Entonces a un radio R en una superficie gaussiana seleccionamos un pequeño diferencial de superficie escalar, del cual partirá el vector ds en forma perpendicular hacia afuera y el vector J estará dado en la misma dirección en la que fluya la corriente, de mayor a menor potencial, entonces J tendrá esta dirección. Como tenemos una esfera, la integral cerrada de superficie se convertirá en una sola integral abierta de superficie. Destruimos el producto punto, nos quedará una expresión positiva y la superficie, como es una media esfera, la reemplazamos con el 2pi por radio cuadrado y obtenemos el J. Ahora utilizamos la ecuación en la que relacionamos el campo eléctrico, el vector J con el vector campo eléctrico y con esto determinamos que el campo eléctrico conservará la misma dirección y sentido que J. Analizando sus magnitudes obtenemos que E va a ser igual a esta expresión. Ahora calculamos la diferencia de potencial, el cual estará dado de menor a mayor potencial. Entonces en esta integral el menor potencial estará dado en el límite superior y el mayor potencial en el límite inferior. El vector de L estará dado de mayor a menor potencial, entonces este tendrá la misma dirección y sentido que el vector del campo eléctrico. Entonces al momento de destruir el producto puntos nos quedará una expresión positiva. Reemplazamos el de L con la variable real del ejercicio, en este caso de R, y la integral nos quedará en función de R. Integramos y nos quedará la diferencia de potencial, esta expresión. Utilizamos la ley de Ohm y obtenemos la resistencia, nos dará esta expresión de acá. Y ahora cuando R va a ser igual, estas dos expresiones. Con eso podemos concluir que el potencial de este electrodo... Señorita Yambay, el problema 2, se prepara el señor Yankee con el problema 3. Ya, para este ejercicio necesitamos primero analizar de que tenemos una corriente que va de mayor a menor potencial del electrodo. De la misma forma, vamos a calcular lo que es la intensidad del campo eléctrico. Para ello utilizamos la integral de la intensidad de la corriente, la cual vemos que necesitamos el vector J por el diferencial de superficie. El diferencial de superficie lo dibujamos de forma perpendicular de la superficie hacia afuera, mientras que el vector J lo dibujamos radial. Ambos vectores se dibujan radialmente al electrodo y el vector J se lo dibuja en la misma dirección que la corriente. Para ello también utilizamos lo que es una superficie gaussiana, la cual la tenemos en la parte de aquí. Al realizar lo que es aquí la integral de superficie, se convierte en una integral de superficie abierta porque solo vamos a analizar lo que es una cara. Analizamos y vemos que aquí nos va a dar un ángulo de coseno de 0 grados ya que se encuentran en la misma dirección. Sustituyendo, integrando, vamos a tener que S es igual a 4 por pi de radio al cuadrado. Esto nos da que es igual al área de la superficie que estamos analizando. Es dividido para 2 porque es solo la mitad de la esfera. A continuación también analizamos lo que es la densidad de corriente, la continuidad de corriente. Despejando tenemos nuestro campo eléctrico que tenemos en la parte de aquí. Para la parte de la continuidad 2 hacemos el mismo proceso, obteniendo diferentes límites. Ahora para la diferencia del potencial analizamos que es igual de A menos B. Aquí en la integral vamos a tener menos porque vamos a analizar de menor a mayor potencial. Y integramos según los límites que tenemos en nuestra figura. Ya, gracias. Yankee, el problema 3.
Todavía no comparte el señor Yankee. Ya, inicie por favor. Tiene cerrado el micrófono. Ahí sí se escucha. Sí, inicie. Ya, bueno, aquí nos pide determinar la resistencia entre los dos electrodos. Entre estos dos electrodos. Para eso, para el electrodo 1, ocupamos esta ecuación, para la cual dibujamos una superficie gaussiana. A una distancia r, escogemos un diferencial de superficie. Y en este diferencial de superficie dibujamos el vector ds, que es perpendicular hacia afuera, y el vector J1, que corresponde al electrodo 1, y el vector J2 del electrodo 2, que van en esta dirección, ya que van en la misma dirección que en la corriente. Y vemos que la corriente va en esta dirección y sale radialmente. Con estos vectores, entonces, analizamos la integral, que es una integral cerrada de superficie. Como se trata de una circunferencia, se convierte en una integral abierta con límites de 0 a r. Entonces realizamos la integral, dividimos para 2, ya que es la mitad de la circunferencia. Encontramos J1. Este J1 lo relacionamos con el vector de campo eléctrico y encontramos la magnitud del campo eléctrico, que va en la misma, el vector de campo eléctrico va en la misma dirección que el vector J1. Para el electrodo se siguen los mismos criterios, cambiando los límites de integración de 0 a d menos r. Y obtenemos lo mismo. Para el potencial se considera para este ejercicio de menor a mayor campo eléctrico, el vector E1, que ya lo conocemos, y el dl, que va de menor a mayor campo eléctrico. El vector dl lo relacionamos con la variable real de r, que en este caso van en la misma dirección. Y realizamos la integral, obtenemos el potencial y reemplazamos en la resistencia, Ya, que gracias. por ley de Ohm es voltaje sobre intensidad. Con eso hemos terminado las exposiciones y aquí nos vemos la siguiente clase. No sé si tengan alguna pregunta, por favor. Bien, pongan presente en el aula virtual y en el Team y nos vemos la siguiente clase. Abandonen el Team para detener la